Eduardo, bueno, le quería preguntar su primera sensación luego de que ya se conociera a través de este comunicado que la FIFA va a abrir este procedimiento disciplinario. ¿Qué significa eso y cómo se lo toma usted que está llevando este caso? Gracias. Yo sigo cauteloso, aunque evidentemente sea una buena noticia, porque si FIFA de alguna manera decidiera por no abrir un procedimiento disciplinario, nosotros seguramente tendríamos ahí algunos problemas legales para avanzar con el tema. Así que este es el punto inicial del juego, la apertura de un proceso disciplinario ahora realmente pone, digamos, la pelota en cancha y dará la oportunidad entonces que la Federación Ecuatoriana de Fútbol presente sus alegatos y observaciones. Segunda pregunta, Mario Sabac, Radio Bio Bio. Hola Eduardo, buen día. En ese mismo sentido de lo que usted decía recién, ya metiéndonos más en la cancha, en términos de plazos, de actuaciones, ¿qué es lo que tiene que hacer ahora la Federación Chilena? Y además también si nos puede explicar por qué se cita a la Federación Peruana. Muchas gracias. Bueno, FIFA el día de hoy comunicó entonces oficialmente a las partes la apertura de un proceso disciplinario. A partir de ahora, la Federación Ecuatoriana de Fútbol tiene 10 días para presentar su contestación. Del mismo modo, se abrió un plazo a la Federación Peruana de Fútbol para que también presente sus observaciones. La cuestión que saltó fue realmente por qué apareció Perú en ese proceso, ya que realmente nosotros en ningún momento de nuestro reclamo habíamos mencionado al Perú. Bueno, yo entiendo que potencialmente se puede haber identificado que dentro de varias sanciones que FIFA podría aplicar a este caso, algunas de esas sanciones podrían afectar la Federación Peruana. Por lo tanto, también entiendo por extremo cuidado y para evitar eventuales nulidades futuras, se entendió por bien citar también a Perú para que participe del proceso. Siguiente pregunta, Nicolás Olea, Red Gol. ¿Qué tal? Buenas tardes. Quería consultarle si esto que acaba de decir de Perú, ¿quiere decir que Perú es el único selección, además de Chile, que puede resultar de alguna manera beneficiado con esto? Se lo digo por esta posibilidad que ha surgido de que incluso Italia pueda eventualmente ocupar una vacante que deje Ecuador. Lo que yo les puedo decir es que acá mi posición es la posición de Chile, ¿no? Es de enfrentar y entender cuáles son los puntos del proceso, cuáles fueron las nulidades del proceso, cuáles fueron los hechos graves que ha cometido el jugador y que ha cometido la Federación Ecuatoriana. Y es eso que me estoy basando. Es obvio que también quedé un poco sorpreso con la inclusión de Perú, pero entiendo perfectamente lo que hizo FIFA por una cuestión de más extremo cuidado y de poner todas las partes que eventualmente podrían tener un interés. Ahora, otros que puedan tener, sinceramente, aquí no me cabe planificar o exponer qué intereses podrían ser esos. Siguiente pregunta, Diego Vega, Diario AS, Chile. Hola Eduardo, ¿cómo le va? Usted ya ha manifestado su punto de vista respecto a la responsabilidad de la Federación Ecuatoriana, ya sea si es de manera directa o de manera solidaria. Sin embargo, en el comunicado de FIFA hoy habla que se abrió un procedimiento disciplinario, cito, en relación con el posible incumplimiento de Byron Castillo. Bajo este escenario, cambia un poco el escenario respecto a un posible castigo que quizás podría ser solamente al jugador, precisamente por las palabras que ocupa FIFA en este comunicado? No, yo diría que no cambia absolutamente nada, porque el proceso disciplinario se abrió en contra de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, ¿no? que es la parte, digamos, principal de ese caso. Así que cualquier castigo, cualquier punición que se aplique, que se entienda que se debe aplicar, seguramente se aplicará también a la Federación Ecuatoriana de Fútbol.
Siguiente pregunta, Marcelo González Araya, periodista Mega. ¿Cómo le va, abogado? Buen día. Mi pregunta tiene que ver con la primera reflexión que usted hace. Habla de cautela cuando le preguntan por este comunicado que lanza FIFA. ¿Tiene que ver también con la expectación que genera en el país las probables resoluciones que se tomen? La gente, el común, piensa de que Chile con esto puede ir directamente al Mundial, pero es un proceso que también requiere otras aristas y que incluso podría llegar más allá del Mundial con probables apelaciones, ¿no es así? Esse, como eu tenho dito em várias ocasiões, não é, está lejos de ser um processo simples, não? É um processo extremamente complicado por tudo que está em jogo, não? Está em jogo, em teoria, uma plaça no mundial, não? E realmente temos aí momento onde o Equador está classificado, onde os grupos estão sorteados, onde muita coisa, muita organização para o mundial já se hizo. Por otro lado, los hechos que están puestos, y remarco eso, son extremadamente graves, son demasiado graves. Yo dije muchas veces y continúo remarcando que no tengo ninguna duda de que el jugador nació en Colombia y que su certificado de partida es ecuatoriano. Entonces, con base en eso, estoy seguro que FIFA tiene conocimiento de la necesidad de dar mucha velocidad a esos casos, mucha velocidad a una decisión, sea cual sea. Pero entiendo que tendremos ahí, en lo más corto plazo posible, las decisiones efectivas de FIFA. David Calvo, Canal 13. Hola Eduardo, perdóname que no lo escuchaba. La consulta es la siguiente, más allá de la gravedad misma de los hechos, de estos documentos falsos que son los que ha expuesto Chile ante la FIFA, a lo que se apunta, entiendo, es a que Ecuador alineó a un jugador que era inelegible, que eso es una falta que tiene un castigo determinado, que es el tema de darles como derrota a los partidos en que participó y por ende la victoria a sus rivales. Lo vimos con el caso de Nelson Cabrera hace unos años atrás. Mi consulta es, ¿cabe en esta figura que se le llegue a dar la razón a Chile, pero se castigue a Ecuador por alguna falta distinta y no por esta alineación indebida, cambiando eventualmente las penas a que se podría exponer Ecuador? En nuestro reclamo a FIFA, nosotros apuntamos 3 infracciones. Una infracción al artículo 11 del Código Disciplinario, que habla de conducta ofensiva y violación a las reglas del fair play. Una ofensa al artículo 21, que es falsificación de documentos, y también la aplicación del 22, que determina que en el caso de la utilización de un jugador que no era convocable, el seleccionado podría perder los puntos. Bueno, fueron realmente, en la carta oficial que recibimos de FIFA hace ahí un par de horas, fueron realmente esos 3 artículos que FIFA se basó para abrir un expediente, un procedimiento. Yo entiendo de una manera muy clara que si se entienda y se declare que el jugador utilizó un documento, un certificado de partida que fue falsificado, eso será considerado una infracción del artículo 21 por falsificación de documentos, pero la consecuencia inmediata de un jugador que utilizó un certificado de partida falsificado, es decir, un jugador que no nació en Ecuador y sí que nació en Colombia, era de que este jugador no era convocable para una selección. Y por lo tanto se aplicaría de forma inmediata el artículo 22, y el 22 tiene una sanción directa, que es darle el resultado al equipo oponente por 3-0. Así que entiendo de manera bastante clara que si FIFA declara que el jugador realmente utilizó documentos falsificados, con base en el artículo 21 del Código Disciplinario, tendrá que inmediatamente aplicar el artículo 22. Claudio Arévalo, TVN. Perfecto. En base a la anterior pregunta, y para ser más directos, ¿qué es lo que exige Chile en esta denuncia, en esta reclamación a la FIFA, considerando de que uno puede suponer que la inclusión de Perú en esta carta, ¿no?, en este comunicado que entrega la FIFA,
puede ser que también en algún momento corra la lista, la tabla de posiciones y por ende pueda entrar Perú y también Colombia dejando a Chile damnificado. ¿Qué es lo que exige la Federación de Fútbol chileno y si efectivamente podría generarse este escenario de que entre Perú como cuarto y Colombia como quinto y repechaje directamente en la tabla de posiciones? Nuestras peticiones básicamente van en 3 líneas. La primera es sancionarse al jugador con base en el artículo 21, falsificación de documentos, y el artículo 11. Debido a la gravedad de los hechos, debido a todo lo que pasó en la carrera deportiva de ese jugador, que ya se sabe que usaba documentos falsificados hace muchos años, que nunca se hizo nada, se cerró los ojos, y nunca el jugador mismo vino a público dar a conocer su real familia, su hermano, no sé, lo que sea. Yo entiendo que él debe ser sancionado de una manera muy dura y le estamos pidiendo que sea banido del fútbol profesional. Enseguida, pedimos también la aplicación del artículo 22, dándosele a Chile los puntos del partido que disputó con Ecuador, de manera que FIFA declarara que Chile ocupe la 4ª posición de las eliminatorias. Y como tercer punto, también como una medida sancionatoria a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, pedimos su exclusión del posterior Mundial en 2026. Marco Antonio Escobar, DirecTV Sport. Hola, buenas tardes. Eduardo, hay un antecedente de la jurisprudencia de FIFA que tiene que ver con la sentencia a la selección femenina de Guinea Ecuatorial, que también tienen un tema con el artículo 22 y también con un delito tan grave como la falsificación de un instrumento respecto a la nacionalidad. Eso ustedes me imagino que lo tienen como antecedente y cómo ponderan ese hecho de que ya FIFA tiene una sentencia por un caso muy similar con antecedentes muy parecidos a lo que está pasando con Ecuador. Gracias. Sí, desde el comienzo apuntamos eso a FIFA, es parte de nuestros escritos, es relevante sin ninguna duda, porque los antecedentes, la jurisprudencia siempre se lleva en consideración. Por lo tanto, lo que se apuntó ahí en el caso de Guinea Ecuatorial tiene sí mucha similaridad con lo que pasa en nuestro caso, y por eso pedimos que la Comisión Disciplinaria de FIFA tenga en consideración también ese fallo anterior. Maximiliano Videla, Radio Cooperativa. Eduardo, desde el punto de vista legal, ¿hay alguna posibilidad de que Italia, Perú o Colombia saquen réditos y sean ellos finalmente los que vayan al Mundial de la denuncia de Chile, o ellos tienen que hacer denuncias por su parte si es que quieren tener algún beneficio de esta falla que está cometiendo la Federación Ecuatoriana? Yo vuelvo a remarcar, con base en nuestra denuncia, con base en la explicación que he dado antes, o sea, es decir, si FIFA declara que el jugador falsificó su documentación, la consecuencia inmediata era que no era elegible, no era convocable para disputar partidos de las clasificatorias y por lo tanto tiene que aplicar el 22. Aplicando el 22, los puntos, 5 puntos van a Chile y Chile asume la 4ª posición. Por lo tanto, es como veo que las cosas pueden suceder. No veo que puede pasar a otros equipos nacionales. Gabriel Illich, En Cancha. Bueno, Eduardo, quería preguntarle más específicamente sobre los plazos que tendrá el proceso. Sabemos que pueden existir apelaciones y usted según su experiencia, ¿cuándo cree que ya podríamos tener una resolución y una sentencia para este caso? Como ya tengo claro, FIFA actuará de manera muy rápida porque a FIFA también le interesa decidir lo más rápido posible, porque incertidumbre antes del Mundial no interesa absolutamente a nadie. Entonces, decidir rápido, estoy seguro que será una posición de FIFA. Por lo tanto, si tenemos en cuenta que dentro de 10 días ya sabremos cuál es la posición de Ecuador, sería si FIFA no entiende que no existe más ninguna otra prueba a buscarse, que no debe escuchar el jugador, que no existe más nada, que no se debe escuchar alguna otra posición de la Federación Chilena, por ejemplo, ya tendría el proceso listo para fallar. Así que entiendo que ahora vamos a ir por un plazo rápido, que en 30 días
ya podríamos claramente entender ahí un fallo de la comisión disciplinaria. Siguiente pregunta, Camilo Taufik, la Radio Redonda de Quito. Hola, buenas tardes, doctor. ¿Cómo le va? El primer argumento de la Federación Ecuatoriana declarado por su propio presidente en una entrevista a Francisco Egas es que Byron Castillo fue convocado una vez que hubo una decisión de la justicia ecuatoriana acerca de su caso. La pregunta muy concreta es, ¿qué responsabilidad puede tener la Federación Ecuatoriana de Fútbol ante una decisión de la justicia ecuatoriana, que ese es el argumento que utiliza el presidente? Gracias, doctor. Primeramente, hay que analizar el contenido de la decisión. Eso es fundamental. Yo tengo invitado a la gente que lea este proceso y que lea lo que decidió la Corte de Justicia de Guayas en ese famoso ahora habeas data. De ninguna manera ese proceso entró al fondo para declarar si su certificado de partida es verdadero o no, si él debe ser, si debería ser declarado como un nacional ecuatoriano o no. Tampoco entró no hay una palabra siquiera a respecto del certificado de partida colombiano y mucho menos cualquier habilitación expresa para jugar fútbol por la selección ecuatoriana. Es básicamente un instrumento legal que se utilizó para garantizar al jugador un derecho constitucional de tener una cédula de identidad. ¿Por qué eso? Porque anteriormente la Dirección Nacional de Registro Civil identificó gravísimas imperfecciones, digamos, en su certificado de partida, porque no lo encontraba en sus registros internos, porque su numeración estaba en contradicción con otra, y a raíz de eso entendió que era falsificado. Por lo tanto, creó y tomó una nota, puso una nota en su cedulación en el sentido de que había ahí una violación por contravención. Y fue por eso que el jugador entonces quedó sin una identificación civil y acogió a la justicia para tener esa identificación civil que se le concedió con base en un derecho constitucional y fundamental que tiene un ciudadano de tener una cedulación y nada más. Por lo tanto, ahí está la única respuesta que tiene la federación. Entiendo claramente que tiene responsabilidad total y objetiva porque la federación conocía desde muchos años esos hechos, desde muchos años sabía que el jugador estaba así involucrado en ese esquema de adulteración de documentación y bueno, y mismo así asumió el riesgo de convocarlo. Ahora entiendo que debe sufrir las consecuencias. Última pregunta de esta conferencia de prensa. Gustavo Ortiz, las últimas noticias. Perfecto. Eduardo, yo quería saber si existe alguna jurisprudencia en el aspecto sancionatorio que uno pueda tener como referencia en un caso que haya sido similar a este en la Federación de Fútbol Internacional. Fue el caso que un colega tuyo hizo mención hace algunos minutos acerca de una infracción similar a esa cometida por la Federación de Guinea Ecuatorial en el fútbol femenino.